Hola Javo, ¿cómo estás? Buen Bien, día. ¿vos? Me alegro tenerte acá. Lo Un mismo placer. digo. Eh, ¿Cuál es tu trayectoria académica y profesional? Empiezo por la profesional. Estaba todavía estudiando en Buenos Aires y me entré a trabajar en la industria de la música en un estudio y después me armé un estudio con un compañero docente, ahí ya empecé a ser docente. Y trabajé, bueno, vengo trabajando ya hace muchísimo tiempo en la música y en otras industrias o en otros mercados, pero desde un estudio independiente, que es Planta Baja C, ya hace 25 años. Y antes de recibirme empecé a dar clases y a tomar una especie sí, especie porque no estaba institucionalizada, pero una formación docente en la cátedra Volkovich, ahí en FADU, UBA, donde me estaba formando, me recibí y ahí arranqué la docencia. Fue interesante porque después se armó la carrera de formación docente con la gente que había usado, experimentado, Aprovechado. exacto. Y ¿desde cuándo me dijiste el origen? Fue la pregunta. Tu formación, digamos, inicial y después tu comienzo como profesional y como Bueno, docente. por mucho trabajo después suspendí un rato la docencia y volví más adelante, que en realidad vuelvo a la UNR en el 2009, sí. Arranco todavía no estaba la carrera que hoy tenemos de grado y entonces nada, me llamaron para reemplazar en un tramo de lo que era la licenciatura, que se dio acá, el postítulo era primero y después la licenciatura. Desde el 2009 que estamos, ahí es mi vuelta a la docencia, después volví también a la FADU. Bueno, soy adjunto de diseño 3 en la cátedra Pujol, en FADU de diseño, el taller de diseño, el taller troncal, y soy titular de una materia optativa que es diseño de comunicación en la música. Y bueno, y acá, una vez que abrí la carrera, que estoy nada, quise estar en esta revolución que es la carrera de grado de diseño en la UNR, porque bueno, hace 15 años que vengo dando clases sin que esté la carrera de grado, medio poniendo semillas para eso, y estoy en tipografía, ya el año pasado en la cátedra Gorodiller, ahora ex Gorodiller va Vergero, vengo los miércoles. Ese es mi panorama. ¿Y qué te pasa con lo que está pasando? ¿Qué te provoca lo que está sucediendo acá en Me la encanta, FAPID? me parece que es una gran oportunidad, que es un momento como muy de siembra, de inicio. Empecé a estudiar al cuarto año de arrancar la carrera de diseño gráfico en Buenos Aires, en FADU. Y la verdad que es como ebullición, ¿no? Como mucho se nota. Bueno, yo después de dar tantos años clases, los estudiantes que arrancan estos primeros años vienen con unas ganas y una heterogeneidad de edades y de registros muy interesante. Entonces eso te compone como la dinámica de lo que pasa en la carrera. Después la carrera, como inicio, o bueno, el año pasado lo vivimos con los espacios que nos da la facultad toda, los espacios de tiempo y de espacio, más los pocos cargos, ¿no? Las pocas cátedras, eso están naciendo, digamos, pero bueno, en ese sentido me gustaría que engorde un poco más rápido, ¿no? Como que haya una sola cátedra para cada materia, me parece como muy cortito, pero bueno, a la vez veo que está full, que está muy nutrida, ¿viste? Eso me encanta ser parte. Está como, está en movimiento, faltan a lo mejor un poco de recursos, un poco de Sí, cuestiones. sonaba muy crítico lo que dije recién, pero en realidad tiene que ver también con el origen, con cómo se pudo en estos tiempos, ¿no? Que es un contexto muy difícil para la universidad pública, me parece que también ese es te diría un logro o un posicionamiento, ¿no? Ocupar el espacio de lo público hoy es como, sí, una posición. Y me parece que, bueno, como sea, hay que sostenerlo y por eso también estoy acá, porque me interesa eso, ¿no? El ocupar este espacio, digamos. Total.
Y en ese sentido decía, me parece que se va a ir formando. Yo creo que en todos los orígenes de las carreras inician como se puede, digamos. Y después, bueno, y es un contexto muy difícil para este arranque. Pero bueno, la verdad que cada vez se anotan más alumnos. Y está bueno eso es lo importante, digamos, ¿no? Y en tu trayectoria como docente, ¿cómo ves el impacto del tema de las redes sociales, de los teléfonos, de internet, de todas estas tecnologías nuevas? ¿Lo ves como algo positivo, negativo, híbrido? No, bastante positivo. Me parece que, bueno, primero para la disciplina, ¿no? Estamos en un ámbito, digamos, cultural o temporal en el que la disciplina viene mutando hace rato, y de pasar de quedarnos en End of Print de Carson en fines de los 90, parecía que nos quedábamos sin profesión, pues se acababa la impresión, y esto trajo un abanico, pero no nada más por lo digital, sino por lo estratégico, por la transmedia, por un montón de, bueno, por el design thinking, ¿no? Están usando nuestra metodología todas las disciplinas, y la interdisciplina justamente es algo en lo que podemos funcionar y venimos funcionando muy bien. Entonces, eso en lo disciplinar, pero en lo académico, yo siempre, vos me tuviste como docente, yo siempre... Era otra época igual. Yo no vendí nunca en diseño para mí no hay una verdad, ¿viste? No es como derecho, que son libros. Y en ese sentido, me interesa que tengan el teléfono mientras están tomando la clase. Me interesa que se vayan afuera y vuelvan, que la clase la elijan. Y me parece que es eso lo que tenemos que hacer los docentes hoy, digamos. Siempre digo que somos medio estandaperos y también me viene bien a mí porque soy un poco de ese perfil. Pero uno está acá por los estudiantes, no por uno, ¿viste? O por la verdad de la docencia o de la... Es que para mí esa es la verdad de la docencia. No ponerle palos en la rueda a los pibes y a los grandes, y a las grandes y a las pibas cuando se forman. Y hacerlos como meterse en la materia, si no, está perdiendo tiempo. Digamos, antes no tenían el teléfono, pero se distraían, no les importaba tu materia. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las redes, y bueno, soy padre de 2 hijas adolescentes, una vintage, 0 teléfono, y la otra full. Hiper digitalizada. Y en la vida misma tengo una cosa como si querés, o bueno, de positiva y negativa, pero yo creo que estamos, es en el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando yo era chico era de televisión, nada que ver, pero no importa, lo que digo es que estamos en esta vida y tenemos que agarrar esta vida. Es como, los alumnos que vienen ahora son... me parece que no da, son los estudiantes que están, y hay que, digamos, trabajar con esos estudiantes, ¿no? Como sos médico y viene uno herido de una pata, no, yo atiendo el corazón. Y en ese sentido me parece que las redes, los teléfonos, recién me centré mucho en tener el teléfono en clase, pero más el hecho de estar interconectados, que se puedan juntar a preparar un laburo, que trabajen con la inteligencia artificial. ¿Vos no trabajás con inteligencia artificial? Utilizo un poco, sí. ¿Vos? Yo también, y es parte y te das cuenta que te hace bien y que podés manejarla, que no es que hay que promptearla, que hay que corregirla. En diseño todavía, en gráfico y en cinética, en todo lo que hacemos, falta todavía, ¿no? Porque nos viene como Image Bank, yo lo comparo mucho con los bancos de imágenes cuando yo era chico. Que, ¿viste? Los bancos digo, las instituciones bancarias tenían imágenes de banco de imagen. Entonces eran 2 americanos charlando en Argentina. Bueno, pasa un poco eso con la inteligencia artificial en gráfico ahora. Entonces, a los estudiantes les hacemos trabajar en diseño y en música también con inteligencia artificial, y que la corrijan. Y para corregirla tenés que estar formada. Digamos, te formás no solo prompteando, sino diciendo, esto no me sirve, hacerlo así, bueno, prompteando. Sí. Sí, sigue habiendo un desafío en cuanto a la comunicación y a la estrategia, más allá de la herramienta que tengamos delante. Porque vos dijiste que eran otros tiempos, pero ahí ya hacías estrategia. Sí, cuando vos cursabas. Y hoy me parece que la estrategia está, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Presente, pero en diseño fundamental, porque si no, él nos pasa por arriba la inteligencia artificial, porque vas a diseñar mucho mejor que yo en un rato,
cuando se meta en Latinoamérica, digo, entienda Latinoamérica, mejor que todo, ¿viste? Porque agarra todo lo mejor de nosotros en un segundo. Bueno, no tengo que explicar la inteligencia artificial, pero digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y para mí hay que amigarse, ¿no? Porque bueno, sigue siendo una herramienta, ¿no? Cuando no existían las compus, también. Vino la computadora, ahora todo el diseño se... No, mentira. Levantó las cabezas y lo estratégico, lo conceptual. Ahora es un poco lo mismo, porque ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Lo decido yo. Hay un meme que yo me peleé mucho, que es menos mal de designers, ¿no? Del ámbito de diseño gráfico. Menos mal que que a la inteligencia artificial hay que explicarle bien las cosas. Los clientes no saben explicar, no nos quedamos sin laburo. Y yo me peleo porque al cliente hay que ser amigo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo, igual que al estudiante. Para mí, el diseño, hacer diseño en mi profesión, con los comitentes, con los amigos que tengo de clientes, yo trabajo en la música también, pero bueno, con clientes más duros, incluso he tenido mejor vínculo que algunos músicos también, pero digo, es muy similar. Porque es entender lo que le pasa, es experiencia de usuario, digamos, otro contenido nuestro. Empatía y conectar, digamos, con el otro y salirte un poco de... Estoy hablando mucho. Estamos bien. ¿Recordás algún trabajo, alguna persona en tu profesión que con especial cariño, alguna cosa que te haya como tocado particularmente? Mira, el otro día estaba viendo... ¿En dónde? En Pasaron Cosas, el programa de Berco, a Liliana Herrero, que fue, y me puse a llorar. Bueno, creo que todo el mundo se puso a llorar porque le llegaron muchos mensajes que todos estaban llorando. Estuvo tocando ella. Estuvo tocando. Sí. Y con Liliana trabajé mucho y siempre cuento que hacemos un proceso que estaría ideal hacerlo en todos los laburos, lo que pasa es que no hay plata. No soy el Javo, el otro Javo. Pero... No hay guita en ninguna industria para que desde cuando el músico está pensando en la industria musical, su proyecto musical, esté el diseñador al lado y codiseñemos juntos. Y con Liliana lo hacía porque no me importaba, ¿viste? Y nos tomamos un vino, o sea, la pasaba bomba, digo, ¿no? Pero bueno, laburaba. Y tengo un vínculo, le escribí, nada, no vamos a ver ahora pronto, pero eso como a nivel afecto, me parece que, creo que Gleiser, no sé si fue, no, Gleiser lo dijo, que él con el tiempo se ha dado cuenta que había que amigarse con los clientes y yo me parece que es la clave, porque si no trabajas, bueno, como cualquier trabajo, ¿no? Trabajas mal si no tenés buena onda con quien trabajas o si no la pasás bien. Entonces Liliana es una y después elijo dos músicos, ¿no? Bueno, o mi socia, Caro Santantonín, que es para mí es fundamental tener un diálogo con otro, ¿no? En el laburo nuestro, no estar solos en nuestro frasco, que es un poco de lo que hay que sacar a los estudiantes hoy, que el problema por ahí de las redes, es que están enfrascados en la compu, abren Illustrator, After Effects, Photoshop y se quedan ahí y no tienen territorio, ¿viste? Entonces yo en la docencia hago mucho extensión universitaria, que un poco es el seguir el legado, porque mis viejos se conocieron haciendo extensión universitaria en Isla Maciel, el siglo pasado, mitad del siglo pasado. Nada, como que me parece fundamental eso, ir al territorio, ¿no? Estoy mezclando cosas. Otra cosa que destaco mucho es un disco que hicimos para Aznar, que es Quebrado, que fue la primera vez yo así, soy músico y es una música enroscada, abstracta, enroscada, que no es muy popular, digamos, y no la muevo, digamos, hago música y listo. Y hice un taller de plástica, pero en este caso, bueno, no voy a contar toda la anécdota, pero terminé haciendo un cuadro y fue la primera vez de hacer algo como artístico, plástico, expresivo, con un fin comunicacional para una tapa de disco, pero para Pedro, que es un obse, es un personaje importante, pero también lo quiero mucho, hicimos varios laburos juntos y nada, es una linda relación. Pero bueno, fue un desafío, ¿viste? Porque encima partíamos de una cosa que él no había podido hacer por trabas legales con un cuadro de Basquiat. Entonces ese desafío a mí me significó un montón porque bueno, hoy Pedro tiene el cuadro colgado en su casa, el disco salió bien, digamos, la jugada, la audacia. Eso recuerdo así como... ¿Cómo fue ese proceso? Brevemente. Tuve un mes,
le dije, cuando me dijo, che, decime vos, en realidad siempre lo cuento como excusa para posicionarse, porque Caro, mi socia, era el quinto disco, cuarto que le hacíamos a Pedro, me dice, che, y siempre nos daba la foto, esa está la foto de tapa. Entonces poníamos la temporada, era como... Entonces Caro me dice, por favor, hoy que vas, sacale que nosotros le proponemos. Y llego y me dice, esta imagen es la de Basquiat, habíamos pensado que te iba a hacer la tapa, y dije, no. Y me dice, pero hay problemas legales, ¿qué decís vos? Y ahí me agrandé, dije, mira, yo escucho el disco un poco más oscuro que esto, que Basquiat, porque era muy blanca, muy pop. Si vos te animás, yo me animo a hacer un... Y me la jugué a competirle a Basquiat. Entonces, esa situación, eso es lo que me da como... Y después tuve un mes sin poder rapar, boceté un poco chiquitito, como nos gusta a los diseñadores, en libretita. Y no, después salió, yo qué sé, empecé un amigo que pasó por planta baja en el estudio mío, Juan Esbaraglia, primo casi, me dijo, sacá olvídate de Basquiat, sacalo. Y empecé y estuvo bueno. Nada, proceso artístico pero enfocado en lo que quería, entonces tenía ese peso, ¿viste? Como mezclar mis dos, como hago ahora con la materia de música, que mezclo mis dos pasiones, digamos, el diseño y el arte, entre comillas, ¿no? En ese caso plástico, en este caso musical. ¿Y qué expectativas tenés para la carrera? Un poco ya lo respondiste tal vez al principio, pero algo un poco más conciso en cuanto a expectativas. Qué difícil, conciso, perdón. Yo creo que a mí todo el mundo me dice, ¿te vas a Rosario todos los miércoles, ¿no? Y yo creo que hay algo que me atrae, aparte que estoy hace 15 años, todo lo que hablé antes, que tiene que ver con lo que significa Rosario para Buenos Aires o para Argentina. Yo soy de Buenos Aires, por eso digo para Buenos Aires, pero me parece que acá hay una modernidad por tamaño, por cultura, por un montón de cosas, pero por cómo son ustedes también, que no puede faltarle la carrera de diseño, digamos, ¿no? Gráfico, pero de diseño en general. También abrió hace poco la industrial. Me parece que ese campo de saber, campo de poder, eso de lo disciplinar, jugarlo acá en la Facultad de Arquitectura con mucho cariño con nuestros colegas arquitectos, es una jugada que hay que, una parada que hay que ocupar, y lo veo así, con muchas ganas de mi parte, pero también de lo que veo que viene pasando, ¿no? Cómo están generando cosas y cómo se mueve. Y te diría con un color más público. Me da la sensación que bueno, también porque arranca recién, porque la ciudad está, yo estoy hace 15, pero hace 50 están los terciarios acá dando gráfico, y eso tiene su correlato, digamos, en la carrera hoy. Entonces a mí me gustaría, que también me da la sensación que fue el inicio en FADU también de la carrera, ¿no? Que bueno, o sea, más enfocado en el campo social, te diría, ¿no? Yo trato de estudiar o de enseñar el diseño con una mirada más abarcativa, no solo para el consumo o para entrar en el sistema, digamos. No, en el sistema estamos todo el tiempo, pero quiero decir, no solo para lo comercial o los productos, sino para organizaciones sociales, para, bueno, la música, lo cultural, para la interdisciplina con antropología, con sociología. Me parece que tenemos, en una de las preguntas que me dijiste que me ibas a hacer, decís algo de... ¿La alianza entre lo público y lo privado? Ah, esa es la otra. Yo estaba diciendo recién, bueno, vamos a la alianza entre lo público y lo privado. Pero ¿para qué estaba diciendo yo? No importa. Es lo que hay. La verdad que lo primero que te diría es, no, lo público, pero qué público y qué privado sería, ¿no? Porque hay suciedades y malas praxis en los dos ámbitos, y me parece que como en el mundo en el que estamos, duraríamos poco, público solo. Por ahí, después de esta pseudo libertad que estamos, o esta falsa libertad que estamos viviendo, se purga lo público para bien, entonces ahí te digo público. Pero me parece que en toda iniciativa que sea bien llevada desde lo público y lo privado, en buenos términos,
está buenísimo, pero le desconfío, y le desconfío a las dos partes. Entonces en la facultad te digo que no, que es lo público, recién está hablando de eso justamente, ¿viste? De cómo corrernos de esa cultura técnica y ir a una cultura más de información en todos los ámbitos. De disciplina por ahí iba, estaba diciendo, pero bueno, se me perdió lo anterior. No sé. Ya estamos cerrando, así que Sí, ¿algún sí. consejo para los estudiantes? Es muy difícil, porque yo también fui alumno y sufrí o me paré en ese lugar, pero disfrutar la carrera, correrse del deber ser del estudiante, del querer aprobar, están corriendo siempre, están en mis materias, etcétera, disfrútenla todas. Que en vez de querer. Los estudiantes tienen como una necesidad, por querer aprobar, obviamente, de demostrar lo que saben. Y para mí es todo lo contrario. Vienen a aprender, no tienen que estar en cero. O sea, aprende más el que está incómodo en el aprendizaje, el que está cómodo, canchero, demostrándolo. A ese le va mal, porque no suma nada a su formación. Entonces, en ese sentido, que disfruten, que están viviendo un tiempo hermoso, que la carrera, la disciplina está floreciendo cada vez más y que la carrera está en ebullición acá en Rosario, que lo aprovechen. Muchas gracias. Gracias a vos. Querido.